Muy buenos días, ya hoy es domingo 18 de febrero. Así que 9 días más, 9 días más, creo, o 10 días, no, 11 días más, porque el mes es de 29 y hoy estamos 18. Y se va el mes de febrero. Lo importante es que cuando nosotros empezamos a hacer algo, terminarlo. La vida, la misma vida se va a encargar de ponerte traba. ¿Y por qué yo le digo esto? Por lo mismo que yo estoy pasando. Yo estoy aquí en el baño haciendo los videos. Porque los que me siguen saben que el fuego que hubo aquí y el viernes fue que comenzaron a arreglar. Hoy es domingo, yo no trabajo los domingos, yo termino mañana. Pero eso no es una excusa para nosotros buscar de Dios como debe de ser, aprender. El capítulo de hoy es el capítulo 10 y vamos a ver qué Dios nos dice a través de su palabra. Dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra de la ley de Dios, con sus mujeres y sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancía y comestible en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Señor Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestro Padre en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestra vaca, de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también la primicia de nuestra mesa y de nuestras masas, y nuestra ofrenda. Y nuestra ofrenda, oiga, nuestra ofrenda, traer. Y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a la cámara de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. ¿Escuchó? El diezmo era para los levitas. Y que los levitas recibirán la décima de nuestra labor en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas,
cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro. Porque a la cámara del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Este es el capítulo 10. Ok. Esto es cuando ellos vienen del exilio. Acuérdense que ellos fueron esclavos por 70 años en Babilonia. Entonces, fíjate, a mí me preocupa mucho porque hay muchas personas que leen la Biblia y ellos dicen que no la entienden, pero no sé. También dice la misma Biblia te enseña que ellos hay gente que Dios les cierra el entendimiento, como los discípulos de Emaú. Ahí está, eso está ahí, explicado ahí. Ahora bien, los levitas, ustedes saben que los levitas eran los hijos, los primeros hijos. Los primeros hijos era una ofrenda a Dios. Tú le entregabas tu primer hijo a Dios. Y ese hijo venía siendo un levitas que se dedicaba a servir en el templo. Entonces, esos levitas tenían que estar siempre purificados para Dios. Es decir, tenían que estar ahí adentro. Pero ellos tenían que comer, ellos tenían que vestir, ¿verdad? Entonces, para eso eran los diezmos. Para eso eran los diezmos, porque ellos no podían. El levita que pecara, que cometiera pecado, moría instantáneamente, sin nadie ponerle la mano. Caían ahí mismo muertos. ¿Qué pasa? Que Dios, fíjate, Dios es un Dios de orden, pero es un Dios de justicia. Cuando Dios cuando Dios me exige a mí a que no salga de aquí, Él me va a proveer todo. Él me va a proveer el pago de la renta, me va a proveer el pago de la factura y me va a proveer comida. Y me va a proveer dinero para mi ropa o alguien. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de orden. Nunca se equivoque con eso. Esta era la regla en el Antiguo Testamento. Ya eso yo se lo he repetido a ustedes varias veces. Cuando Cristo viene y dice lo que tiene que decir, en el momento en que Cristo entrega el Espíritu, porque dice que Él entregó el Espíritu, dice que hubo un terremoto. Y la Biblia registra que el templo, la cortina del templo fue rota. Eso tiene un significado. Eso no se rompió por romperse. Era que en el templo simplemente después de la cortina, nada más estaban los sacerdotes, los levitas. Perdón. Cuando la cortina del templo se rompe, significa que todos tenemos derecho a pasar al otro lado. Todos tenemos derecho al lugar santísimo. Ya nosotros no necesitamos mantener sacerdote. Para estos tiempos usted no necesita mantener sacerdote. Por lo tanto, usted no tiene que estar diezmando. El diezmo ahí mismo claudicó. Los pastores que se vayan a trabajar. Eso es lo que ellos tienen que hacer.
irse a trabajar. Hoy en día, usted le sirve a Dios si usted quiere. Cuando viene Cristo, Cristo compra esa libertad. Usted le sirve a Dios si usted quiere. Ay, ahora bien, después de ahí, usted le tiene que dar cuenta a Dios. Usted le va a dar cuenta a Dios, no yo, ni el otro. A quien usted le tiene que dar cuenta es a Dios. Usted no tiene que estar dándole cuenta a ningún sacerdote que es un hombre peor que usted. No igual, pueda ser peor que usted. Así que, ¿por qué tengo yo que escuchar que otro predique cuando yo puedo leer la Biblia yo? Por eso es que este canal se llama Aprendiendo a Orar, que es lo mismo que aprendiendo a hablar. Usted tiene que aprender a hablar con Dios. Usted tiene que aprender a confesarse con Dios. Y cuando usted se confiesa, usted tiene que apartarse del pecado. El problema es que yo veo muchas personas, especialmente los hermanos de la iglesia evangélica, católica, perdón, siempre se están confesando. Eso significa que están haciendo siempre lo mismo. Porque cuando usted se confiesa, usted sabe que usted está haciendo algo que está mal. Confiésese, pero se supone que usted sea parte de eso. Usted no puede seguir en lo mismo. Señores, nosotros tenemos que dejar de ser tan brutos, porque no puedo decir otra palabra. Mire la vida cotidiana suya, mire lo que está pasando a su alrededor. Cuando usted lleva a una persona a Hogares Crea, así se llama en Santo Domingo, yo no sé aquí cómo se llama, pero cuando usted lleva a una persona a Hogares Crea o Alcohólicos Anónimos, ellos te aceptan si tú vas con tu propio pie, no porque nadie te lleve, no. Claro, hay gente que ellos necesitan el pasaje, algo de dinero, y usted va y lo lleva. Pero ellos tienen que tomar la decisión ellos mismos de ir si quieren rehabilitarse. ¿Qué pasa? Llega un tiempo en que la persona lo tiran a la calle. Cuando ellos sienten que la persona está rehabilitada, lo tiran a la calle. Si la persona vuelve otra vez y cae, ellos te dan la oportunidad, pero llega un momento que ellos te sueltan porque ya no pueden hacer nada contigo. Eso mismo pasa en el mundo espiritual. En el mundo espiritual pasa lo mismo. Nosotros estamos en rehabilitación. Nosotros estamos en rehabilitación. El mundo es la rehabilitación. Pero fue como le dijo, fue como le dijo Dios a Caín. El pecado toca tu puerta. Tú decides si lo dejas entrar. La verdad toca tu puerta. Tú decides si la dejas entrar. Tú eres el que decide qué tú vas a hacer. Tú eres el que decide si vas a querer seguir haciendo lo mismo o si vas a querer cambiar. Eres tú. No es ningún pastor ni ningún sacerdote que te va a cambiar a ti. Quien decide cambiar eres tú mismo. Entonces, el Espíritu Santo te da esa fortaleza y la sabiduría que tú necesitas. Simplemente te da esa sabiduría y esa fortaleza que tú necesitas para tú cambiar. Hay personas que ellos deciden ser malos porque esa es su decisión de ellos. Y habemos otras que no. Habemos otra persona que hemos decidido hacer la cosa correcta. Yo no soy religiosa. La religión es un espíritu que te embrutece, te esclaviza y te empobrece.
Esas son las tres cosas de la religión. Y si tú no me crees, observa. Observa a los religiosos. Obsérvalo. Todos esos que están metidos en un templo son religiosos. Cuando ellos llegan a despertar la conciencia, salen de la religión y comienzan a hacer lo que es correcto. Lamentablemente, las personas que no se congregan tienen un mejor comportamiento que el que se congrega. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos una ley interior y esa ley interior te dice a ti cuando la cosa está bien y cuando la cosa está mal. Te lo dice. Una fuerza interior. La conciencia te redarguye. Pero, ¿cómo se alimenta esa conciencia? Cuando tú te metes con Dios, cuando tú buscas a Dios de corazón, cuando tú te metes en ayuno para buscar a Dios, cuando tú oras para buscar a Dios. Lo hace. Así es como se alimenta. Es eso. Y hay otra gente que buscan otro tipo de alimento diabólico que también existe, pero todo esto viene en la búsqueda que tú tengas. Por eso es que Nehemías le dice al pueblo, nosotros hemos estado haciendo la cosa muy mal. Y es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Es lo mismo que yo estoy haciendo. ¿De qué te sirve a ti ir todos los domingos, todos los días a congregarte? Si tú estás lleno de odio. Si tú ves al que tiene hambre y no le da de comida. Si tú ves al que está desnudo y no lo viste. Si tú no vas a visitar a los presos. Y no solamente que no vayas a visitarlos, sino que tú aporte para la gente que van a visitar a los presos. Que tú aporte para la persona que van a ver a los que están enfermos. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve a nosotros eso? Así que nosotros tenemos que dejar de ser hipócritas con nosotros mismos. Porque ese es el problema. Nosotros somos hipócritas con nosotros mismos. ¿Y sabe cuál es el problema? Y yo siempre lo voy a decir. La maldita religión. Porque la maldita religión te hace creer a ti que tú estás bien porque tú llevaste el diezmo y porque tú vas a la iglesia todos los días. Y la religión es un espíritu persuadido por el diablo. La religión es un espíritu persuadido por el diablo. Observa, ¿qué es lo que hace la religión? La religión y la política son hermanas. Son mentirosos, engañadores y demagogos. Son hermanas, la religión y la política. Y si usted quiere saber si no es así, pregunte cuánto tiene que darle el gobierno a la iglesia, a la religión católica. Pregunte. ¿Y qué estaban haciendo los evangélicos? Estaban exigiendo el mismo derecho. Entonces, la religión y la política son almas gemelas. Son dos almas gemelas persuadidas por el diablo. Pero nadie se atreve a hablar esas cosas. Nadie se atreve a hablar esas cosas. Pero observe. Observe para que usted vea. Observe los líderes religiosos que tienen fama
para que usted vea el vínculo que tienen con el gobierno. Que Dios te bendiga.